Bienvenidos a Semana en Vivo. Hoy hemos decidido hacer una entrevista con uno de los candidatos que más se perfila para ser alcalde de Bogotá. Está de segundo en las encuestas. Carlos Fernando Galán, bienvenido aquí a Semana en Vivo. Muy buenas noches, María Jimena. Gracias por la invitación. Un saludo a usted y a todos los televidentes que nos acompañan. Usted viene de la marcha como yo. Vengo de la marcha, sí, bastante gente. Me impresionó Bastante muchísima gente. Yo creo que esta es la primera vez que veo gente de todas partes, de todos los rincones y sabores, digamos. De todos los sectores. De todos los sectores. Sí, logró ¿verdad? combinar, claro, mayoritariamente sectores obviamente de los que estuvimos acompañando el acuerdo de paz, pero también otros. Yo creo que es una marcha importante y es importante que se hayan manifestado los colombianos de esta forma para exigir un mayor compromiso en la defensa de la vida de los líderes sociales en Colombia. ¿Usted con quién marchó? No, con gente que me acompaña. No quise hacer de esto un tema político, sino con la gente que me acompaña. Sí, la idea no es hacer... Exacto, sí, o sea, la no idea era es salir a hacer un movimiento sino marchar y expresarnos como ciudadanos, porque creo que esto debe convocar, independientemente de los partidos, de los colores políticos, es un compromiso con la democracia, con la paz y con la defensa de los derechos humanos. El electorado de Bogotá, ya que usted está perfilándose como favorito en las encuestas y para la alcaldía de Bogotá, junto con Claudia López, es un electorado que es un electorado casi que maduro políticamente, o sea, es un electorado que no come cuentos. ¿Cuál es su estrategia cuál es su estrategia, su manera de entrarle a este electorado que no come cuentos, que no les gustan los políticos tradicionales, que de pronto no le gustan los delfines tampoco, no sé? Sí. Esa es la impresión que Ahora, uno le da. Yo no sé, ¿usted cree que yo soy un delfín? Mi papá lo mataron hace 30 años. Sí, yo sé. Yo empecé mi carrera política cuando ya habían pasado 18 años del asesinato de mi padre. Entonces, y usted sabe muy bien que a él no lo dejaron llegar al poder. Nunca tuvo el poder en este país. Entonces yo lo que heredé fue otra cosa, fue un apellido, un respeto, un compromiso y una responsabilidad muy grande, pero poder no lo tuve y no lo tuvo mi padre. Entonces yo creo que ese caso es distinto. Ahora, Bogotá efectivamente, María Jimena, es una ciudad con un electorado maduro, crítico. Aquí, por ejemplo, las estructuras políticas no controlan la votación. Los partidos políticos pueden entregar avales a diestra y siniestra si quieren. Realmente la ciudadanía vota es por lo que consideran es lo mejor para la ciudad. La gente aquí vota a conciencia. Inclusive yo tengo la convicción de que los partidos políticos en Bogotá están muy lejos de las inquietudes de la gente, muy lejos de las aspiraciones de la gente. Se han dedicado más a pensar en sus estructuras de poder, en mantener un poder, en lograr unas curules, en lograr una tajada del poder en Bogotá y no realmente a representar a la gente. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, una apuesta independiente como la que estamos planteando nosotros, con lista del Consejo independiente, gente completamente nueva, la encabeza Marisol Gómez, una periodista muy reconocida. Sí, eso me ha parecido una muy buena noticia, sí. Que conoce, digamos, la problemática de paz, de seguridad en el país y que es una muy buena fiscalizadora, es una muy buena investigadora. Se ha ganado todos los premios de periodismo del país por cuenta de las investigaciones que ha hecho. Yo creo que una propuesta así, independiente, que apeló directamente a la gente para que le dieran su aval. Nosotros no tenemos el aval de ningún partido, tenemos el aval de la ciudadanía. Puede en Bogotá lograr convencer para trabajar una propuesta que supera además ese pleito entre los dos sectores, porque yo ya veo una intención en esta campaña de replicar la polarización que se ha vivido. Entonces, un sector quiere decir todo lo que está pasando y ha pasado en Bogotá en los últimos 4 años es un desastre, hay que replantear todo. Y otro sector que dice que todo está perfecto, que hay simplemente que avanzar ciegamente. Entonces, yo creo que la gente no va a tragar entero en ese sentido. La gente es consciente de que hay que ver qué ha hecho bien esta administración, continuarlo, pero qué ha hecho mal y corregirlo, qué hicieron bien otras administraciones y vale la pena retomar. Y yo tengo la capacidad de hacerlo, yo tengo la capacidad de reconocer cosas que haya hecho bien Petro, que haya hecho bien Lucho. Muy poco Samuel, realmente le dejó una herida profunda a la institucionalidad en Bogotá y que está haciendo bien Peñalosa y hay que continuar. La ciudad está cansada de esos pleitos, realmente cansada. Y uno no puede, María Jimena, decir, unamos a Bogotá,
acabemos los pleitos y arranca la campaña insultando personalmente a los candidatos. Eso es completamente incoherente. Así está empezando Claudia López su campaña. La de Dice, ayer, sí. yo quiero unirlos a todos y arranca insultando a todo el mundo. La gente está cansada de los insultos. Compita más bien, Claudia, con ideas, con propuestas. Ya hay foros. Hubo un foro de educación hace un par de días y allá no estuvo. Cuando se trata de discutir propuestas, de debatir los problemas de Bogotá, ahí no está. Pero cuando se trata de atacar e insultar, sí está. Yo creo que eso no le sirve a Bogotá y la ciudadanía va a encontrar eso en la campaña. Hablando de Claudia López, ella se ha referido a usted en estos términos. Carlos Fernando Galán dijo que no considera que pueda ser, ella dice que no considera que usted pueda ser buen alcalde, porque le falta perrenque, carácter. Carlos Fernando es un tipo pusilánime, que se acomoda a los poderosos. Galán hace un año estaba pidiendo que votaran por Vargas Lleras. Eso es lo que yo me refiero, ese tipo de ataques. Para ella es no tener carácter haber denunciado el cártel de la contratación en Bogotá, por ejemplo, que fue lo que yo hice. Haber enfrentado a Kiko Gómez en Cambio Radical, que fue lo que yo hice. Haber revocado más de 300 avales. Haber tenido la determinación para enfrentar a los corruptos dentro de mi propio partido. Porque es muy ella acostumbra a hacer lo siguiente, señalar a todo el mundo. Todo el que no esté conmigo o es un corrupto, o es un idiota, o es algo así. Porque esas son las formas que ella utiliza. Y cuando se van a apoyarla a ella, ahora sí son la maravilla, ¿no? Eso la gente lo lee, la gente se da cuenta de esa incoherencia. Entonces, yo la invito a Claudia que en vez de atacarme personalmente, dé el debate sobre la ciudad, que sepamos cuál es el metro que quiere Claudia, porque cada mes dice un metro distinto, ¿no? En marzo quiere un metro, en abril quiere otro metro, en mayo otro, en junio otro. Entonces, ¿cuál es el metro que quiere para Bogotá? ¿El metro que le pide Petro que haga? ¿El metro que eventualmente ella cree que el centro en Bogotá quiere hacer? Entonces, eso es el debate que tenemos que dar sobre los temas de la ciudad, y no personalmente, porque personalmente no le sirve para nada a la ciudad. Pero no, ella lo que ha dicho es que va a hacer, si se aprueba el metro de Peñalosa, a pesar de que no tenga estudios. Pero se fue a pedir la suspensión de la licitación, por ejemplo. Un día dice que el metro por la Caracas, otro día dice que el metro elevado por la Caracas, otro día que es subterráneo por la Caracas. La ciudad necesita saber a ciencia cierta qué se va a hacer. No le sirve una candidata que llegue a la alcaldía con agresividad. Le sirve es una persona sensata, que tenga la capacidad tranquila de tomar decisiones que hay que tomar para la ciudad y no que cambie de opinión según el vaivén de lo que digan las redes sociales o lo que tiene que decir para ganar el apoyo de un candidato o de un ex candidato presidencial. ¿Usted por qué no entró a la contienda por su partido, que era en ese momento, hasta hace poco, era precisamente el de Cambio Radical, dirigido por Germán Vargas Lleras? María Jimena, yo estuve en Cambio, yo di peleas dentro de Cambio, usted la recuerda, yo denuncié a Kiko, revoqué avales, me enfrenté a Oneida Pinto, y en el año 2018, en la campaña presidencial, después de tener un gobierno donde acompañamos el acuerdo de paz, Cambio Radical, cuando se pierde en la primera vuelta, decide irse a acompañar la candidatura del Centro Democrático, que tenía una posición distinta frente al acuerdo de paz. Yo consideré que eso no era una decisión menor, secundaria. Yo consideré que era de fondo y no podía seguir en Cambio Radical. Entonces, hace ya un año y un mes, casi 2 meses, hace 14 meses, por eso se renuncié a Cambio Radical y renuncié a la curul. Yo creo que uno cuando pierde las elecciones no tiene que plegarse entonces al ganador, ir a apoyarlo a ver qué tajada de poder logra. Yo creo que uno tiene que mantener una posición, defender unas ideas y buscar que esas ideas triunfen y no quedarse, digamos, plegarse al que gane las elecciones. Entonces yo me salí de Cambio Radical y desde ese año traté de recuperar la personalidad jurídica del nuevo liberalismo, entre otras cosas. Es cierto, no se pudo, ¿no? No se pudo, y entonces le apostamos vía firmas. Y vía firmas creemos que fue una oportunidad muy especial porque pudimos ir directamente al ciudadano en Bogotá. ¿Cuántas firmas? 170.000 firmas a la alcaldía, 115.000 hoy en la lista al Consejo de Bogotá. Entonces fueron los ciudadanos los que me permitieron a mí aspirar a la alcaldía y la lista aspirar al Consejo de Bogotá. Manuel Salazar, director de La Movida del Minuto de Dios, tiene una pregunta sobre esa financiación o esa campaña y la manera como usted está financiando una campaña que surgió a partir de firmas, ¿no es verdad? Miren lo que dice Manuel Salazar. Doctor Carlos Fernando Galán, usted no está apoyado por partidos políticos, por movimientos reconocidos de ciudadanos. Usted se quiso por
ir por un movimiento independiente. Mi pregunta es, ¿cómo va a hacer usted para financiar la campaña a la alcaldía? ¿De quién va a recibir plata y de quién no va a recibir plata? Bueno, buena pregunta de Manuel Salazar. Nosotros hicimos un ejercicio de recolección de firmas donde buscamos donaciones de quienes apoyan los procesos democráticos. Tenemos donaciones de diferentes empresas reconocidas. Fue una financiación que estuvo alrededor de los 320 millones de pesos para poder conseguir las firmas. Las firmas. Y ahora en la campaña pues vamos a apelar a lo mismo, a los empresarios que apoyan. En Colombia la financiación de las campañas se hace de manera, digámoslo así, mixta, porque se pueden y uno tiene que lograr apoyo financiero del sector privado, pero por reposición puede lograr obviamente cubrir los gastos que tenga en la campaña. Entonces vamos a buscar eso, precisamente apostarle con un crédito que vamos a sacar en un banco, como lo he hecho en el pasado en mis aspiraciones a la alcaldía, que ya fui el candidato a la alcaldía, pero también obviamente con donaciones. Ninguna donación que vaya a minar o a comprometer mi independencia, porque así como yo creo que es fundamental preservar la independencia desde el punto de vista político, cuando uno recibe apoyos, yo, no, por ejemplo, no estoy interesado ni estuve interesado en recibir avales. Para mí era un engaño, María Jimena, recoger firmas para hacer campaña, digamos, de recolección de firmas desde abril o mayo, para después ir a buscar los avales de los partidos e inscribirse en combo. Hay que respetar los mecanismos de participación ciudadana y yo lo respeto. Por eso no busqué avales. Y también desde el punto de vista de financiación de campañas. Voy a buscar financiación de empresarios, de sectores que quieran apoyarme, pero ninguno que me vaya a exigir absolutamente nada. Pero, por ejemplo, en el tema de contratistas, que ha sido un problema, digamos que yo sí creo que ha tenido el actual alcalde, que ha tenido muchas cosas buenas, unas cosas malas, pero desde el comienzo su campaña fue financiada por los constructores, más que otros candidatos, digámoslo. En su caso, ¿usted se va a cuidar de que eso tenga ahí una línea por lo menos divisoria? Porque cuando uno está demasiado financiado por los contratistas... Yo no voy a recibir recursos de contratistas que aspiren a ser contratistas del distrito en mi administración. Ahora, la ley permite recibir... No, contratistas no, perdón, constructores. Ah, ok. No, perdón por la... Constructores, pues constructores. Habrá empresas de construcción que apoyarán mi campaña. No contratistas, perdón, retiro. Como todas las campañas, estoy seguro que van a acompañar. Pero nunca voy a permitir que eso, digamos, vaya a ir en contravía de mi independencia. Le cito un caso. Cuando yo fui concejal de Bogotá, yo recibí un apoyo, recuerdo, de 5 millones de una empresa de construcción. Sí. Esa empresa hacía parte de un proyecto eso se llamaba megaproyectos de vivienda, que eran una apuesta que hizo el expresidente Uribe para lograr hacer vivienda de interés social. Era más o menos como tomar una decisión desde la nación para construir grandes proyectos de vivienda en los municipios e incorporarlos automáticamente al POT. Yo como concejal vi eso y consideré con Carlos Vicente Herrú que iba en contravía de la autonomía territorial, que no podía la nación llegar a imponerle a un municipio donde hacer la vivienda. Y demandamos el artículo del plan de desarrollo que permitía hacer megaproyectos de vivienda. Y lo tumbamos, María Jimena, con Carlos Vicente Herrú. Pues esa empresa que me había donado hacía parte del proyecto. Entonces, eso no fue para mí una razón para eventualmente no ir a demandar. Y fue simplemente una posibilidad de tener diálogo. Yo estoy abierto a dialogar con quien sea y voy a recibir donaciones de empresas privadas, pero nunca eso va a comprometer mis posiciones en la alcaldía. Y obviamente nunca voy a aceptar recursos por encima del tope permitido por ley para donaciones individuales. Hablemos de movilidad. ¿Qué proyectos de los que deja este gobierno usted va a impulsar y cuáles son los que usted podría, digamos, plantear sin necesidad de cambiarle rumbo a la ciudad? Bueno, yo voy a hacer el Metro Bogotá. El Metro hay que contratarlo ya, esa primera línea es fundamental, no lo voy a echar para atrás. Cualquier cambio al proyecto actual va a demorar varios años estructurar el nuevo proyecto. Entonces yo creo que hay que hacerlo. Y yo como alcalde voy a trabajar para dejar las bases de la segunda línea del metro. No quiero prometerle a los bogotanos... ¿Que iría por dónde? Pero no quiero prometerles que voy a hacer la segunda línea del metro, porque yo ya oigo candidatos diciendo que van a hacer la segunda línea del metro. Y obviamente llevamos 70 años hablando del metro, estamos estructurando ya la licitación para la primera línea, hay que hacerla, pero no hay que prometer cosas que son populismo, que es mentiras. Es mentirle a la gente que en los próximos 4 años vamos a tener 2 líneas de metro. Sí, no. Ni siquiera se va a terminar la primera, que dura más de 5 años. Va a haber en la campaña, ya lo están diciendo.
Yo sí voy a sentar las bases de la segunda línea, hacer estudios para que el siguiente alcalde la pueda contratar, que creo que debe ir al occidente de Bogotá. Debe conectar esa primera línea con el occidente, Engativá y Suba. Es lo que han dicho siempre los estudios, sí, hay y que ahí hacerlo. Va a entrarlo. Exacto. Hay que sentar las bases también para que Bogotá, no en los próximos 5 años tampoco, tenga eventualmente más líneas de metro. 2 no van a ser suficientes. La proyección debe ser a 30 años tener por lo menos 3 o 4 líneas. Y para eso hay que pensar entonces por dónde vamos a meter Transmilenio, para no ir a meter Transmilenio por donde vamos a pensar hacer eventualmente el metro. Yo creo que sí hay que hacer más líneas de Transmilenio, hay que hacerlas en la 68, en la Cali, que ya están proyectadas. Que ya están proyectadas. En la Boyacá, que está proyectada, pero este gobierno no la deja contratada. Hay que contratarla, hay que terminar los estudios y contratar porque es fundamental esa conexión de Occidente. Bogotá tiene un problema grave y es que en el Occidente tiene un déficit de transporte dramático. Y está entonces, como encerrada. No solamente vamos a lograr, digamos, liberar esa zona de la ciudad gracias a la movilidad con transporte masivo, sino que hay que generar polos de desarrollo alternativos. Bogotá es una ciudad donde la mayoría del desarrollo y actividad económica es alrededor del centro ampliado, hacia el oriente. Hay que, digamos, diversificar esa actividad económica y con transporte masivo en el occidente de Bogotá vamos a poderlo hacer. Pero además de eso, voy a hacer los cables que quedaron pendientes. Este gobierno este gobierno de Peñalosa frenó el cable de San Cristóbal, frenó el cable de Cerro Norte. Creo que fue un error haber tomado esa decisión. Yo los voy a hacer, creo que son fundamentales para conectar zonas de los cerros con el resto del sistema de transporte. Voy a trabajar en la implementación del acuerdo que se hizo para recuperar el SITP, el SIPT. El SITP no está funcionando bien. Tiene un problema de diseño original, de rutas, tiene frecuencias que no funcionan bien y tiene problemas en la flota. Entonces hay que trabajar y yo como alcalde voy a trabajar para que esas rutas se diseñen bien, se conecten más con las demás líneas de transporte, Transmilenio, Metro, para que sean realmente un sistema integrado, que se integre de verdad. Entonces eso es fundamental hacerlo. Promover modos de transporte alternativo como las patinetas, las bicicletas, que ya Bogotá tiene un esfuerzo inmenso, más de 800.000 viajes, hay que seguir promoviendo eso. Hay que hacer algunas vías, María Jimena. La ALO, ya hay luz verde para eso. Se puede hacer un proyecto de la ALO que atraviese la ciudad sin que afecte los humedales, protegiendo los humedales. Eso ya se puede hacer. En muchas ciudades del mundo hay vías que atraviesan reservas forestales urbanas. Eso no va a afectar la Pero hay que hacerlo bien, ¿no? Hay que hacerlo bien. Hay que hacer un buen diseño. Y hay que hacer también la avenida Los Cerros, que es la continuación de la circunvalar hasta la salida a Usme. Esa es fundamental. Y ya este gobierno está avanzando en lo que es la ampliación de la autopista y séptima en el norte, hasta el peaje. Es muy importante concretar y terminar esas obras, pero yo creo que hay que hacerlo también con lo que es la salida por la 80, la autopista Medellín, la calle 13 y la autopista sur. Esas tres hay que concretar un mecanismo similar donde los peajes de salida se puedan utilizar también dentro de Bogotá para ampliar esas vías y garantizar además que no dan abasto. Con gestión del tráfico, que es fundamental, porque solo con infraestructura no se resuelve el problema. Si uno hace 5 carriles y permite que los buses se paren cada 2 cuadras, no resuelve el problema. Y por último, María Jimena, en movilidad, Bogotá va a estar en obra en los próximos años. Va a estar en obra la Caracas, la 68, la Cali, la séptima. Entonces, es fundamental. ¿La séptima por qué? Ya se está destrabando ese proyecto para hacer la troncal de la séptima. Se está destrabando, ya hubo una decisión que determinó que la acción... ¿Usted haría el...? Yo creo que es fundamental el proyecto de la séptima pensado en diversos, digamos, elementos. Uno, transporte público. Hoy es más rápido caminar que andar en carro o en bus en la séptima en hora pico, en sectores del norte. Hay personas que viven en el norte de Bogotá que se demoran 1 hora y media para llegar al centro, o hasta más tiempo. Pero eso no es prioritario. Yo creo que es importante. Yo sí creo que es importante. A no ser que uno piense que el futuro de la ciudad está en Chía. No, pues, digamos, la ciudad tiene que hacer un transporte en todas las zonas. Entonces yo creo que eso es parte del proyecto que necesita y además no solamente es pensando en transporte masivo. Ese proyecto resuelve la problemática de cuello de botella en la 82, en la 92 con séptima, en la 100, en la 127, en la 134. No, pero hace conexiones importantísimas. ¿Sí? Y yo sí creo. Y además... Pero sí o sea, ¿hay sitio para todo eso en esa séptima? Yo creo que además, sí, yo sí creo. Además, el diseño que yo planteo es las estaciones de Transmilenio por la séptima no pueden ser como las de la Caracas. Tiene que ser un diseño moderno, un diseño que no afecte el entorno urbano,
que se acople al entorno es urbano. bastante imposible, que no hay sitio. Yo sí creo que se puede hacer. Es que en las zonas de las estaciones va a haber compra de predios. Entonces, con eso se garantiza. No es pensar en lo que es hoy la séptima. Pero eso no es sino va a haber prioritario, sectores. es más prioritario o sea, Para eso darle es un la Cali, ayudo. para eso es la Cali, Sí, para eso pero es la Boyacá. eso que no es creo que hay que prioritario, hacerlo. me parece que ahí está. Yo creo que el prioritario es montar un sistema completo, María Jimena. Es montar. Nos hemos quedado en una discusión sobre la séptima, sobre el metro, durante los últimos 12 años y no hemos hecho nada por esa discusión. Hagámoslo todo, se puede hacer, está la financiación para lograrlo. Hagamos el metro, hagamos lo de la séptima, hagamos la 68, hagamos la Cali, hagamos la Boyacá. Bogotá necesita eso. Yo como alcalde voy a hacerlo, pero le decía, vamos a estar en obra. Y en esa obra ya hoy tenemos un problema de movilidad grave. Hoy. Yo creo, y como alcalde voy a diseñar un plan de mitigación del impacto de ese tráfico que se generará por la obra, que incluya entrada escalonada de horarios a los trabajos. El distrito va a dar ejemplo para descargar la presión en ciertos horarios de hora pico, que está saturado el sistema de transporte público. Segundo, promover el teletrabajo desde la alcaldía también. Hay personas que pueden cumplir el trabajo desde su casa, no es necesario que vayan al trabajo. Entonces, hay que diseñar estrategias con el sector privado y el sector público que nos permitan avanzar en una estrategia para poder mitigar el impacto de esas obras. Tenemos que sacrificar un poco para poder lograr construir ese transporte público que necesita Bogotá. Si usted es elegido alcalde y si este alcalde alcanza a presentar el POT en el Consejo y eventualmente lo aprueba el Consejo o si no lo aprueba lo emite por decreto, ¿usted en qué estaría de acuerdo con ese POT que ha sido tan cuestionado por muchísimos sectores? Bueno, me preocupan a mí varias cosas del POT, María Jimena. Uno es que está generando como una apuesta homogénea por la ciudad que me parece preocupante. La ciudad no es toda igual. Uno no puede decir, vamos a densificar 9.000 hectáreas alrededor de los corredores de movilidad y ya. La ciudad tiene una historia de cómo se formó, cómo creció. Hay zonas donde se puede densificar, sin lugar a dudas. Y hay que apostarle a eso, porque Bogotá tiene que crecer, va a crecer de manera ordenada. Una parte en zonas como el borde norte, preservando la reserva Van der Hamen, pero otras con densificación, pero no en todas partes. Y la apuesta que está en el POT es densificar 9.000 hectáreas. Sí. Bogotá tiene más o menos 37.000 hectáreas urbanas. Estamos hablando de densificar fácilmente 20 pisos o más. El 25% de la ciudad. Yo no veo eso viable, creo que hay que apostarle a la densificación, pero tampoco más se necesitan realistas. tantas viviendas. Más realistas. Segundo, el censo plantea una duda, ¿no? No sabemos si el censo del 2005 estuvo mal hecho o este está mal hecho, pero hay un desfase grandísimo de cerca de 1 millón de habitantes y eso hay que tenerlo en cuenta en el crecimiento de Bogotá. Tercero, en el POT hay un tema que tiene que ver con la unión en un solo sistema, digámoslo así, de medio ambiente, de espacio público con la estructura ecológica principal. Yo creo que eso hay que mantenerlos separados. Una cosa es un parque y otra cosa es un humedal. Entonces hay que tener cuidado en eso. Me parece que no es sano juntar esas dos cosas. Hay que preservar los elementos fundamentales de la estructura ecológica principal de Bogotá. Entonces esos son algunos elementos. Me preocupa también la falta de una apuesta de diálogo regional. Bogotá con la región tiene que trabajar. Sí. Y esa construcción de la apuesta regional no es imponiendo un área metropolitana, porque creo que eso nos va a llevar a un choque de trenes entre la ciudad, el departamento y los municipios que va a impedir avanzar. Yo creo que hay que construir la agenda progresivamente, es decir, apostémosle al Regiotram, apostémosle, por ejemplo, a un tema de vías, al Transmilenio con Soacha. Con Soacha, que y era una de vamos las construyendo ideas. agenda, y luego hablamos del tema ambiental, y luego podemos hablar del tema de ordenamiento territorial y el uso del suelo. Y cuando tengamos ya confianza, una construcción de confianza entre los municipios, el departamento y la ciudad, podemos pensar en la sombrilla, si es área metropolitana, lo que sea, pero no al revés. Si uno arranca por el área metropolitana, comete el error de tratar de imponer una visión que los municipios no van a aceptar. Volvemos después de esta pausa. Estamos hablando con Carlos Fernando Galán, candidato a la alcaldía de Bogotá por firmas. Por firmas, Bogotá para la gente. Bogotá para la gente.
Volvemos aquí con Carlos Fernando Galán. Usted me decía que se le olvidó decir algo sobre el POT. Sí, en el POT hay otro tema que me preocupa, María Jimena, en el proyecto que está ahorita, que va a entrar al Consejo de Bogotá, porque está en el Consejo Territorial de Planeación correcto, en este no momento. lo ha presentado todavía, no ha salido de ahí, entonces no se ha presentado. Va para el Consejo de Bogotá. Sí. Es el tema de movilidad, porque ahí se plantea esa primera línea del metro, que va hasta la 72 con Caracas, y baja, bueno, está planteado una que baje hacia el occidente, y esa continuación de esa hacia el norte. Pero el resto se plantean 14 líneas de Transmilenio nuevas. Yo creo que sí, no debe la ciudad avanzar en ese sentido. La ciudad debe pensar en tener un sistema metro con por lo menos 3 o 4 líneas de aquí a 30 años. Esa debe ser la planeación que haga Bogotá. Claro, porque si no la plata se nos va a ir en el Transmilenio. Digamos, unas líneas complementarias de Transmilenio, pero no todo Transmilenio. Eso me parece que es un error. Solo tener una línea que después se divida en dos, que va al occidente, que siga al norte, y el resto todo Transmilenio. Bogotá tiene que pensar en más líneas de metro. No lo vamos a hacer en los próximos 5 o 10 años, pero hay que planearlas. Claro, es que el metro de Peñalosa es un metro que es casi que un subsidiario del Transmilenio. Pues ahí está esa discusión, digamos, por el número de estaciones, pero yo creo que va por el corredor que es, el corredor de la Caracas. No, estamos de acuerdo, pero las estaciones, esa distancia de estación a estación es bastante. Sí, el corredor que es la Caracas, que eso era un error del otro metro que planteaba el metro por la 11 y la 13, que no tenía sentido. El corredor es el correcto, pero digamos, la distancia que hay entre una estación a otra son complicadas. Sí, la apuesta que han planteado es como en ciudades que tienen metros express, que logran, digamos, transportar más pasajeros porque tienen sobrepasos, en cierta forma, los metros express, digamos, no paran en todas las estaciones. En este caso es con la mayor distancia en estaciones, complementado con Transmilenio, es que la gente que va a la mayor distancia usa el metro. Por eso le digo, complementado con Transmilenio. Y complementado con Transmilenio. No, pero a mí me parece que tiene lógica complementarlo con Transmilenio, que no sea el metro el que complementa al Transmilenio. Es que como va con esas 18 estaciones de Transmilenio. Es que normalmente, María Jimena, que se van a hacer y una línea de metro. Las líneas más cargadas y en las zonas más cargadas deben ser las más pesadas como el metro. Pero digamos, la capilaridad de transporte más allá de esa línea que conecta la última milla, sí debe ser y puede ser otro modo de transporte, como Transmilenio, como el SITP, que es el que alimenta el metro y luego, pero digamos, yo no conozco una ciudad que tenga solamente una línea de metro y 18 líneas de Transmilenio. No, de acuerdo, yo sí creo que hay que tener más líneas, por eso digo, bueno, la planeación que está planteada en el POT, en mi opinión, en términos de movilidad, no es la que necesita Bogotá. Bogotá necesita más líneas de metro en los próximos 20, 30 años, ¿no? Y no 14 líneas de Transmilenio. Voy a pasarle a otro tema. Lucía Bastidas, concejal de Bogotá por el Partido Alianza Verde, tiene una pregunta interesante sobre el tema del machismo en Bogotá. Carlos Fernando, el tema de la violencia de la mujer sigue estando en la orden del día de Bogotá. ¿Qué opina usted de las casas refugio transitorias y estaría dispuesto a meterle recursos a este tema? Y lo otro, ¿cómo combatir el machismo en una sociedad que se caracteriza por el machismo que mata mujeres? Clave pregunta de Lucía, y tiene toda la razón. Primero, un compromiso total con que esa política se amplíe, se fortalezca, tenga más recursos, lo voy a hacer como alcalde. Estoy totalmente de acuerdo con que esta ciudad tiene un problema grave de machismo, de violencia contra la mujer, de agresión contra la mujer, y como alcalde voy a trabajar para que eso se erradique de esta ciudad. Yo creo que es fundamental, por ejemplo, acompañar a las mujeres que son víctimas en la ciudad, apoyarlas, no revictimizarlas como ocurre muchas veces. Una mujer que es víctima de maltrato, de abuso, de acoso, muchas veces es revictimizada en el proceso de denuncia, inclusive. No le creen, o eventualmente con su victimario la sientan para que ponga la denuncia. Eso no puede ser. Tenemos que tener una ruta mucho más eficaz de protección a la mujer para garantizar sus derechos y lograr que haya una sanción frente al tema del acoso, el abuso y la agresión a las mujeres. Entonces yo voy a trabajar en eso. Yo he apostado a la mujer. Mi cabeza de lista del consejo es una mujer. Marisol. Muy importante. Muy importante. Ojalá yo en eso estoy de acuerdo. Ojalá la invite, María Jimena. Yo la voy a invitar, le prometo a Marisol. Segundo, el comité promotor que me acompaña a mí es un comité promotor de solo mujeres. En mi vida la mujer ha sido fundamental. Mi madre es mi ejemplo principal, es la persona que cuando ella tenía 16 años murió su padre en un accidente, luego su madre murió cuando tenía 22 años, no terminó el colegio, se hizo sola,
a pulso, salió adelante, formó una carrera periodística, eso le dio la fortaleza para enfrentar la muerte de mi padre como la enfrentó, con una fortaleza impresionante y nos sacó adelante a los tres. Y mi esposa, que es obviamente pues mi soporte principal, mi apoyo, la que me ayuda, la que me aconseja, la que me ayuda a identificar qué hacer, cómo hacerlo. Entonces yo tengo un compromiso fundamental con las mujeres y creo que esta ciudad, desde la alcaldía, tiene que demostrar ese compromiso de protección, de apoyo, de empoderamiento a la mujer. Mi gobierno va a ser un gobierno paritario, donde la mitad, por lo menos, va a ser mujeres del gobierno, en los cargos directivos del distrito, va a ser de mujeres. Yo le voy a apostar a eso porque creo que es fundamental que la ciudad piense así, actúe así y gobierne así. Andrés Forero, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, tiene una pregunta sobre seguridad en el tema del hurto, que yo creo que es un tema que está preocupando mucho a los colombianos, de los bogotanos, que están, o por lo menos están viendo que los índices del homicidio ha ido bajando, pero en cambio están viendo que el hurto ha ido aumentando. ¿Qué dicen? Muy buenas noches, un saludo para todos, para María Jimena y para el doctor Carlos Fernando Galán. Doctor Galán, en su calidad de aspirante a la alcaldía de Bogotá, quisiera plantearle la siguiente inquietud. En general, esta administración ha logrado bajar algunos de los indicadores relacionados con la seguridad en la ciudad. Uno de ellos, por ejemplo, ha sido el de homicidios y homicidios por cada 100.000 habitantes, donde ha habido una reducción sistemática y hoy por hoy estamos muy cerca de lograr vencer esa barrera psicológica de los 1.000 homicidios al año. Sin embargo, hay un tema que no ha dado tregua y que de hecho se ha incrementado, es el hurto a personas. Me gustaría saber qué es lo que usted piensa hacer en calidad de alcalde de Bogotá, si llega a hacerlo, para reducir y para acabar con ese mal que afecta a todos los bogotanos. Bueno, muchas gracias Andrés por esa pregunta. Clave, yo presenté el plan de seguridad la semana pasada, se llama Plan Operación 1120 porque empieza su implementación el 1 de enero del año 2020. Yo sí creo, como dice Andrés, que esta administración ha fallado en el tema del hurto. Mejoró el tema de homicidio y hay que continuar para bajar a un dígito la tasa de homicidio por 100.000 habitantes. Es la más baja que tenemos en 40 años, hay que mantener esa tendencia. Pero en hurto estamos muy mal. 104.000 hurtos denunciados a personas el año pasado. Denunciados. Hay muchísimos más que no son denunciados. Y eso es un tema clave. Tenemos que promover la denuncia y facilitarla. Al denunciante hay que apoyarlo. Yo como alcalde voy a crear un cuerpo técnico especializado para apoyar a las víctimas de hurto en Bogotá, que se sientan acompañadas por el distrito para que denuncien. Primero para garantizar sus derechos, para buscar una mayor judicialización de los delitos, pero también porque entre más datos tengamos reales de los delitos que se cometen en Bogotá, podemos ser más efectivos en prevenirlos. Yo voy a ser el alcalde de la seguridad. El primer tema de mi plan es microgerencia. Me voy a dedicar a recorrer la ciudad, zona por zona, localidad por localidad, UPZ por UPZ, para vigilar la labor de la policía, dándoles apoyo, pero exigiéndoles resultados, pero también identificando elementos donde podemos trabajar de manera preventiva con la acción del distrito. Hay poblaciones, jóvenes en particular, que uno sabe tienen riesgo de caer en la delincuencia. Hay que actuar antes para que no caigan en la delincuencia. Esos son temas de educación, de acceso a empleo, de oportunidades, de una acción integral del distrito para prevenir que ellos caigan en la delincuencia. Hay que trabajar con analítica de datos, que le mencionaba que con la denuncia se va a mejorar mucho, y con tecnología. Otro tema importante, María Jimena, que no mencionan usualmente los políticos y que me parece fundamental. Yo me he encontrado con 4 personas en este proceso de recolección de firmas que me han dicho, las 4 personas me dijeron, yo estuve en la cárcel, cometí un delito, salí de la cárcel después de pagar la pena y no encuentro trabajo. Nadie me da mi trabajo, nadie. Dígame yo qué hago, doctor Galán. Tienen toda la razón. O sea, esta sociedad no piensa en resocializar a la persona que ya estuvo en la cárcel. No piensa, y eso termina abriendo la puerta a la reincidencia. Entonces, hay un esfuerzo que se ha hecho que se llama Casa Libertad. Yesid Reyes me está ayudando para diseñar una política mucho más grande. Es un proyecto muy interesante que ha demostrado que con un trabajo a las personas que son condenadas, identificamos cómo realmente apoyarlas en que se vuelvan a integrar a la sociedad y le damos oportunidades. Entonces, yo creo que esa política es fundamental, o sea, porque aquí en Bogotá, claro, con razón, estamos indignados con los delincuentes, estamos indignados con que los liberan al otro día de ser capturados y tienen razón y vamos a trabajar en que eso no suceda, con mejor judicialización. Pero también tenemos que pensar en que hay que resocializar a esa gente, hay que lograr que muchos de esos que cometen delitos
no terminen cayendo en la reincidencia, tenemos que recuperarlos. Y para eso la cárcel distrital es buena y el esfuerzo que hace Casa Libertad es bueno. La cárcel distrital tiene unos proyectos es buena. Que yo creo que son muy distinto a la interesantes. Modelo y a la Picota. No, la cárcel, y tiene una biblioteca donde yo he estado, le quiero decir, que ha ayudado a resocializar a muchos de los presos que están ahí. Exacto. Entonces, es muy la interesante política que yo el proyecto planteo tiene. es integral, es realmente sanción efectiva, un alcalde dedicado a identificar las problemáticas, también prevención, identificar factores de riesgo para prevenir, analítica de datos, fortalecimiento de la policía, capacitación, y en el marco de la investigación a las bandas delincuenciales que operan en Bogotá, yo he dicho tenemos que hacer un esfuerzo mayor, porque yo oigo, por ejemplo, a Claudia López decir, hay que coger a los ladrones. Hay que coger a los ladrones, a los atracadores. Sí, pero eso es completamente insuficiente. O sea, un celular que se roban en Bogotá, María Jimena, ya la persona que se lo roba sabe a quién se lo va a vender y cómo ese celular se va a integrar en una cadena delincuencial que puede llevar inclusive a exportar ese celular. Entonces, coger al ladrón es simplemente el último eslabón de la cadena delincuencial. Hay que atacar toda la cadena. Los que comercializan esos celulares, los que los exportan. Yo creo que también hay que hacer un esfuerzo muy grande para una sanción a quien compra algo robado. El que se compra un celular robado está promoviendo la cadena delictiva de celulares robados. El que se compra un espejo robado de un carro está contribuyendo a la cadena delictiva. Entonces, esta política de seguridad tiene que ser desde todo el espectro de los esfuerzos, logrando atacar desde todos los puntos el problema de seguridad. Prevención, oportunidades, educación, pero también sanción efectiva, un alcalde dedicado al tema de la seguridad. Y yo por eso digo que soy el alcalde de la seguridad. Voy a trabajar como prioridad en recuperar la seguridad en las calles de Bogotá. David Rosero, representante de la Cámara por Bogotá de la lista Decentes, tiene una pregunta sobre calidad del aire. Cordial saludo, Carlos Fernando. En los últimos meses, Bogotá ha tenido que declararse en crisis ambiental debido a la alta contaminación del aire. ¿Cómo evalúas la política ambiental de Enrique Peñalosa y con cuáles políticas continuarías, ya que has afirmado que vas a construir sobre lo construido? Bueno, muy buena pregunta de David, a quien saludo. Efectivamente, Bogotá tiene una situación difícil en el tema de la calidad del aire. Y para eso hay que trabajar identificando desde el punto de vista del diagnóstico de dónde surge esa problemática. Una parte tiene que ver con los vehículos de carga. Son las fuentes, digamos, móviles de emisiones en Bogotá. Más principales son los vehículos de carga. Más del 40% de las emisiones las producen los vehículos de carga. Entonces, ahí hay que trabajar con la nación en renovar esa flota, en buscar con fórmulas eventualmente tributarias. Sí, un anillo, la LO es fundamental. Sí, que era la LO, sí. Pero además de eso, es pensar en el país. Digamos, en general en el país no deberían seguir circulando vehículos que tienen más de 40 o 50 años. Eso es absurdo, no tiene sentido. Ahí entraríamos en un tema complicado que es la chatarrización. Y eso hay también que hacerlo con incentivos tributarios porque, sin lugar a dudas, es mejor para el país en términos de calidad de aire, renovar flota, es más barato, es menos riesgoso en términos de accidentes viales. Entonces es fundamental avanzar en eso. Ese es un tema de los vehículos de carga. Otro tema es el transporte público, que es fundamental. Ahí el SITP es responsable de buena parte de la contaminación, sin lugar a dudas. Esos buses del SITP provisional en particular. Entonces yo voy a avanzar a que el SITP tenga vehículos no contaminantes. Es un proceso gradual, no es de la noche a la mañana, pero yo voy a avanzar para que en mi administración podamos contratar buses no contaminantes. Transmilenio, en eso, frente a la pregunta que hacía David, yo no compartí la decisión de avanzar en una licitación que tuviera un porcentaje de buses diésel Euro 5 y otros Euro 6 a gas. Yo creo que habríamos podido lograr en esta licitación que todos fueran Euro 6. Sí. Se podía lograr eso. Claro, es un avance pasar de Euro 2, Euro 3 que había a Euro 5 y Euro 6. Pero es lamentable que sigamos con buses diésel Euro 5. Podríamos haber avanzado, creo que se equivocaron en eso. Yo sí me comprometo a cambiar eso y a que los nuevos buses de Transmilenio sean cero contaminantes. Eléctricos, pero también hay que tener en cuenta con los eléctricos una cosa, María Jimena, es las baterías. Después de unos años de uso, esas baterías tienen un complejo de qué hace uno con la batería después de que cumplen su vida útil. Entonces, por eso hay que también utilizar gas como transición. Y la meta a futuro, no digo en mi alcaldía, pero en los próximos años en Bogotá, debe ser pensar en una gradualidad que nos lleve a tener buses de hidrógeno, como muchos países del mundo han avanzado en ese sentido. Entonces yo no continuaría desde el punto de vista que pregunta David, la política de Transmilenio con diésel, yo avanzaría a buses no contaminantes. Y el último punto en el tema ambiental.
el tema de árboles. Hace 4 meses lancé la propuesta de que voy a sembrar 1 millón de árboles en Bogotá. Bogotá está sembrando más o menos 250.000, 300.000 por cada administración. Yo voy a multiplicar por 4 ese esfuerzo, lo voy a hacer con lo que usted conoce, tal vez el Instituto Humboldt ha hecho en los cerros orientales, un programa piloto de restauración de flora nativa en los cerros orientales. Vamos a hacer eso en todos los cerros gradualmente, para tener flora nativa. Los pinos y eucaliptos que se sembraron en los cerros no son nativos. Yo que somos caminantes, sí, usted y yo somos caminantes por los cerros. Aunque tienen cerradas varios no, sectores. Esa es otra pregunta que le voy a hacer. Vamos a reabrir eso, pero obviamente hay que hacerlo con unos proyectos que garanticen. Con plan de manejo, para que las con un cosas plan no de se manejo vayan a acabar, adecuado, ¿no? pero sí hay que tener una mayor posibilidad de contacto con los cerros orientales. Es absurdo, digamos, no permitir a los ciudadanos. O sea, usted lo que va a hacer es un recambio de estos árboles gradual, que son ya... Exacto, un tema gradual. Hace también, mucho, que no son nativos, además, en su mayoría, ¿no? Sí, ¿verdad? y voy a sembrar sí. Reserva Vanderhamen, podemos sembrar muchos árboles, rondas de los ríos, humedales. Vamos a hacer unos corredores verdes en Bogotá, vías donde podemos sembrar árboles en vez de poner volardos. En muchas vías podemos hacer eso. Buena idea. Y otro tema, Bogotá tiene una especie, digamos, de desequilibrio ambiental donde las localidades como Ciudad Bolívar, como Bosa, como Kennedy, tienen mucho menos árboles por habitante que Usaquén, que Chapinero, que inclusive que Suba. Entonces yo voy a trabajar para resolver ese desequilibrio. Entonces el esfuerzo de siembra de árboles va a también tener como enfoque esas localidades donde hay muy pocos árboles en Bogotá. ¿Y va a abrir los cerros para que la gente camine? Usted dice, con un plan de manejo para protegerlos. No podemos permitir que los cerros se nos dañen, pero sí hay que permitir la interacción. Los cerros son una reserva de la ciudad que hay que conectarlo con la gente y hay que generar una política de cultura ciudadana de protección de los cerros. ¿Usted no va a seguir con el sendero de las mariposas, espero? Mire, ese sendero a mí me preocupa. Más que no me molesta hacer un sendero, pero no pensando en hacer una área dura en los cerros orientales. Yo creo que podemos hacer un sendero que no sea duro, que tenga eventualmente el elemento rompefuegos, diseñar un mecanismo, pero que sea parecido a cuando uno sube a las quebradas que hay en Bogotá, ¿no? Que sea un tema no de una cosa para bicicletas grandísimo, sino más bien un tema de conexión del ciudadano con los cerros orientales y de protección. Queríamos mostrar aquí unas imágenes en este momento que nos están llegando de la Plaza de Bolívar, pero no las veo ni yo. Pero la Plaza de Bolívar es que la gente llega a la Plaza de Bolívar, pero se va rápidamente, ¿no es verdad? Se llenó, yo creo que se llenó de lejos, sí se llenó, pero sí. Obviamente mucha gente fue saliendo, incluidos nosotros dos, que llegamos y salimos. Llegamos y salimos, porque si no llegábamos, si no salíamos no hubiéramos llegado acá. Pero sí es impresionante que a esta hora, que son las 8, casi las 9, todavía exista gente ahí, porque yo creo que debieron llegar desde hace por lo menos a las 8, ¿no es verdad? La Plaza Bolívar, o 8. Antes, un poco antes, yo creo que se empezó a llegar pues la gente. Todavía hay gente ahí, yo creo que fue una marcha muy impresionante. Sí. Y Bogotá una vez ha dado muestra, yo creo que será la marcha más grande. Bogotá ha dado muestra este año, es impresionante la cantidad de marchas que se han hecho en Bogotá. Sí, eso es bueno, eso es sano, eso es democracia en acción. Es fundamental promover, permitir eso, a proteger la protesta social. Yo como alcalde la voy a proteger, yo no la voy a perseguir. Obviamente hay que garantizar que no se afecten los derechos de otros ciudadanos, pero sí hay que permitir la protesta, la manifestación. Eso es la democracia en acción. A quien no vi fue el alcalde, de pronto salió, pero no lo vi. No sé si salió, pero yo sí marché y yo como alcalde en todo ese tipo de expresiones por la vida, por la defensa del acuerdo de paz, voy a salir. Mire, la gente todavía ahí en la Plaza de Bolívar, en la marcha multitudinaria de hoy, donde fueron muchísimas personas de diferentes colores, sabores e ideologías a pelear por una sola cosa. Es que son más de 600 líderes sociales que han sido ya víctimas desde el acuerdo de paz. Para frenar ese desangre que ha causado tantas tristezas en muchas familias a raíz del asesinato de los líderes. Ya se nos está acabando el tiempo y yo tenía una última pregunta que tiene que ver con un tema que yo creo que se está volviendo cada vez más un tema muy complicado para Bogotá. No solamente Bogotá es una ciudad que ha ido concentrando, digamos, la mayor cantidad de víctimas a raíz de toda esta ley de restitución de víctimas y de reubicación y de víctimas, y las ha acogido. Este alcalde ha tenido una buena unidad en ese sentido y ha hecho una gran política de acogida a las víctimas,
sino que además de las víctimas, que es, repito, Bogotá es una de las ciudades que más acoge víctimas, pues vienen los venezolanos. Somos la ciudad que más acoge venezolanos en Colombia. ¿Sí? Y se nos está volviendo un tema también muy complicado, que me imagino que usted tendrá que asumir si llega a ser el alcalde. ¿Cuál va a ser su política en este sentido? Bueno, María Jimena, yo he dicho primero que me ha parecido positiva la actitud del alcalde Peñalosa frente a los venezolanos. Me parece que esa es la actitud que hay que tener, de darles la bienvenida. Bogotá tiene que ser solidaria con lo que ha pasado en Venezuela y Colombia. Así como fueron solidarios con Colombia en los años 70 y 80, tenemos que ser solidarios. Entonces, la actitud me ha parecido positiva. Ha faltado eventualmente un esfuerzo de mayores recursos, se necesitan, pero la actitud la destaco. Yo creo, María Jimena, que Bogotá es una ciudad que tiene un ADN de migrantes. A esta ciudad han llegado migraciones de todas las regiones del país. Bogotá, una de sus riquezas es su diversidad. El hecho de que sea una ciudad tan diversa, donde hay sectores del Caribe, de la costa pacífica, de Nariño, de Cundinamarca, de Boyacá, de los llanos, del eje cafetero, en fin, de todo Colombia. Y así, cuando usted recorre Bogotá y habla con sus amigos, le garantizo que la mayoría son hijos de alguien que viene de otra parte. Entonces, ese ADN receptor de migrantes, que ha logrado apostarle a que eso se vuelva la riqueza de la ciudad, tiene que utilizarse, pensarse, apelar a él en el caso de los venezolanos para integrarlos. Hay que integrar a los venezolanos, hay que darles garantías, hay que darle oportunidades, hay que apoyarlos, integrarlos a la economía, gestionar bien esa migración de venezolanos. Yo en los recorridos que he hecho, María Jimena, de recolección de firmas, ya terminé, pero en las localidades que estaba, yo hago ejercicios donde en un recorrido entro a todas las tiendas, las panaderías, las peluquerías y hablo con todo el mundo. Y la cantidad de venezolanos que están trabajando en los barrios de Bogotá, en particular estratos 3, 4, 2, 3, 4, es impresionante. Y me llama la atención que muchos de ellos no tienen permiso de trabajo. Entonces yo creo que ahí está el reto. Bogotá y la nación tienen que trabajar en regularizar a los venezolanos, integrarlos de verdad, que tengan permiso de trabajo. Porque también estamos afectando sus derechos y los derechos de muchos colombianos. Porque al permitir esto, como está sucediendo, entonces hay empresarios que dicen: yo saco al colombiano, contrato a un venezolano, le pago menos, no le pago prestaciones y pues ahorro para mi negocio. Entonces está afectando los derechos de todos. Entonces al regularizarlos vamos a integrarlos, pero yo creo que eso hay que combinarlo obviamente con la atención en salud, la atención, el acceso al sistema educativo de Bogotá y la integración a la economía. Pensando obviamente en que es fundamental para la ciudad también preservar la atención a la población local, ¿no? Hay que trabajar en eso. Si para hay que zonas, no se vuelva hay esto un zonas tema donde se muy han generado complicado. tensiones y uno oye sitios donde dicen: es que aquí está pasando tal cosa en seguridad. Entonces uno va y pide las cifras y las cifras oficiales dicen: no hay ninguna estadística que demuestre que haya eventualmente un tema que amerite una situación específica frente a la migración venezolana. Pero se está generando esa sensación y esa preocupación. Y hay que trabajar rápido para que eso no crezca, porque sería nefasto que eso crezca en Bogotá. ETB, ¿la va a vender si llega a ser alcalde? No la voy a vender. Yo creo que la ETB tuvo una inversión muy importante que hizo el gobierno Petro, más de 1.5 billones de pesos en lo que es la fibra óptica en Bogotá, una red que ya cubre creo que el 90% de la ciudad. Sin embargo, se falló después de ese gobierno, en este gobierno, en la conexión de esa última milla. Entonces, hay que aprovechar esa inversión. Además, viene un reto grande para la ciudad en los próximos años, es la entrada de la 5G, tecnología 5G. Entonces, tenemos que ver cómo la ETB se especializa en ofrecer cierto tipo de servicios y en cómo se aprovecha eventualmente para que se combine con la 5G, ¿no? Que es la entrada de la nueva tecnología en teléfonos celulares. Yo no la voy a vender, le voy a apostar a la ETB. Creo que hay una oportunidad muy grande, no podemos abandonarla. Entonces, la ETB seguirá siendo de Bogotá. Muy buena noticia, quiero decirle. La educación. Usted ha dicho que va a ser de la educación su prioridad. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que ese es el motor realmente del cambio. Para mí la principal responsabilidad de un gobernante es la educación. Lo urgente es la seguridad, lo importante es la educación. En Bogotá hay un esfuerzo en este momento en infraestructura, hay que continuarlo, infraestructura educativa, pero no solamente hay que pensar en infraestructura, hay que pensar también en el capital humano, en cómo logramos trabajar con los maestros. Yo creo que el sistema educativo en el mundo ha cambiado
Y ya la educación no es un proceso donde uno aprende unos años y sale a trabajar, sino que hay un proceso de aprendizaje permanente, continuo, toda la vida. Y eso hay que meterlo en el sistema educativo de Bogotá. También creo que es fundamental que el sistema educativo ayude y cultive la vocación, le ayude a identificar y le cultive la vocación al joven. Hay muchos jóvenes que sienten que están estudiando algo que no les va a servir, que no les va a ayudar eventualmente a lo que quieren hacer en la vida. Hay que trabajar para que haya espacios como por ejemplo el tiempo escolar complementario, que es el TEC que existe en Bogotá, que era antes 40x40 se llamaba, que le sirvan al joven para ir explorando su vocación, qué le gusta. Hay jóvenes que les gusta el tema artístico, el tema de cocina, el tema tecnológico. En fin, hay que promover que desde el colegio vayan identificando eso para que se vayan conectando con un proyecto de vida que eventualmente los puede llevar y los debe llevar a la formación técnica, tecnológica o superior. Pero eso no arranca en la educación, digamos, cuando uno termina el bachillerato, arranca desde antes. Desde la educación media se puede identificar eso para irlos canalizando. Entonces hay que pensar en atención integral a primera infancia, que hoy es insuficiente en Bogotá, todavía sigue siendo insuficiente y son los años más importantes del ser humano, y de ahí para adelante trabajar en todo un ciclo, digamos, que no termina cuando uno llega a los 20, 25 años, es de toda la vida. Hay que permitir, por ejemplo, que muchos mayores en Bogotá que quieren estudiar, puedan estudiar. Eso es un ciclo durante toda la vida y tenemos que pensar que el sistema educativo sea así. Ya se nos acabó el tiempo, pero fue a la Cinemateca, una obra que deja este gobierno. No he ido todavía, es una obra que arrancó en el gobierno Petro. Eso. Fue contratada, entiendo, en el gobierno Petro y fue construida en este gobierno. Eso es lo que hay que hacer en Bogotá. Yo, por ejemplo, destaco lo que hicieron. Quiero decirle, tienen que ir a... los que nos están oyendo, sería muy interesante que fueran a esta. Y vamos a hacer una nueva sede también que vamos a anunciar pronto para más eventos culturales en Bogotá. Pero le quería decir lo siguiente, lo que hay que hacer en Bogotá es apostarle a proyectos como lo que pasó con el cable de Ciudad Bolívar. Proyecto contratado por una administración, continuado por la siguiente. Gracias a Petro, gracias a Peñalosa por esa obra. La Cinemateca, gracias a Petro, gracias a Peñalosa. Yo voy a trabajar para que eso suceda. Lo que va bien, lo que sirve a Bogotá, continuémoslo, terminémoslo. Lo que no va bien, como lo hablamos ya en temas ambientales, de seguridad, lo vamos a corregir. Pero esa es mi apuesta. Yo soy un candidato independiente, María Jimena, no de partidos. Como le decía al principio, los partidos políticos no representan hoy a la gente. La gente está cansada de los partidos y en Bogotá la gente no vota por partidos, por avales, vota por ideas y por independencia. Y yo soy un candidato independiente que mi mandato me lo va a dar la gente y voy a defender los intereses de la gente, no de un partido que me dé el aval. Bueno, Carlos Fernando, muchísimas gracias por haber estado aquí en Semana en Vivo. Lo espero en los debates que vamos a hacer también aquí. Claro que sí, ya estoy listo con los para demás los debates. candidatos y les deseo la mejor de las suertes. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo a todos los televidentes que nos acompañaron esta noche. Y los dejo con algunas imágenes de esta histórica marcha que se hizo hoy por toda Colombia y por varias ciudades del mundo, a favor o en favor de los líderes y la vida de esos líderes que en este momento está tan amenazada. Fue apoteósica. Muchas gracias.